Hola, nosotros somos Jessica Mendoza, Saulo Monroy, Mauricio Granados y Miguel Anguiano. Les vamos a presentar un pequeño podcast acerca de las leyendas. Las leyendas. ¿En qué consisten las leyendas? Consisten en relatar historias que cuentan hechos humanos y sobrenaturales por igual, transmitidos a través de las generaciones. Esta transmisión se ha dado de manera oral y escrita dentro de un clan, pueblo o dentro de los confines de una región específica. Las leyendas, a pesar de contener hechos sobrenaturales, milagrosos y criaturas ficticias, son consideradas por algunas personas como increíbles. Esta credibilidad se intenta conseguir dando a la leyenda un lugar conocido por la población y una posición remota en el tiempo. Lo importante de esto es de qué manera creaban escenarios increíbles y situaciones posibles que situaban al relato en un mundo que resultaba familiar para las personas que iban a transmitir el relato a las generaciones próximas. Las leyendas relatan hechos sucedidos en un tiempo y lugar imprecisos, donde las acciones... El origen de las leyendas data del periodo prehistórico, cuando las civilizaciones emergentes comenzaron a mostrar inquietud en preservar tradiciones, moralidad, ética o celebraciones, en definitiva, plasmar su cultura. Las leyendas se definen como una forma narrativa que habla del desenvolvimiento de personajes y hechos históricos relacionados a las tradiciones populares. En su mayoría, las leyendas narran hechos que no pueden ser corroborados por la ciencia o historia, y que solamente son presentadas con base a experiencias ajenas. Pasan de generación en generación, suelen manifestarse de manera escritas o platicadas. Las leyendas cumplían con transmitir recuerdos, memorias y el sentimiento colectivo de una población. Estas hablan de la percepción primitiva de los primeros narradores y con el tiempo sufrían cambios o modificaciones de los narradores que les sucedían. Es por ello que las leyendas no poseen una forma definitiva, pues su contenido es variante entre generaciones y localidades. Yo soy Saulo Gabriel Monroy Navarro y les voy a hablar acerca de si las leyendas siguen vigentes. Claro que las leyendas siguen vigentes. Esto se debe a la relación que se forma entre nuestra cultura y nuestros ancestros, ya que nuestros ancestros nos comentan, nos dicen las leyendas de generación en generación, de boca en boca. Esto gracias a la relación cultural e intercultural que existe aquí en México. Como podemos observar leyendas como la Llorona, que data de hace siglos, la cual es una de las más importantes en México. Y aunque pase muchísimo tiempo, podemos observar que ese tipo de leyendas, gracias a que generación tras generación se va contando, pues nunca se va a perder. Es como en las tribus o en las etnias. Mientras no se pierde el lenguaje, nunca se va a extinguir. Bueno, y otro tema que abordaré es acerca de la influencia artística e histórica de las leyendas. Bueno, los mitos y las leyendas representan una gran parte, una importantísima parte acerca de la tradición y cultura de la sociedad, ya que son un patrimonio que debemos de rescatar. Y estas nos ayudan a resaltar la riqueza que tenemos como país y como sociedad, ya que mediante estas nosotros podemos conocer algunas de las partes de cómo se vivía en la antigüedad, de cuáles eran sus costumbres, sus tradiciones, de cuál era la vestimenta, mediante las leyendas, ya que como mencioné anteriormente, estas se dicen de generación en generación. También podemos conocer su forma de vida, su costumbre, sus creencias, como por ejemplo las leyendas griegas, los mitos griegos. Nosotros podemos conocer mediante esto, básicamente cómo fue la historia y cómo fue que sucedió eso que data de hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, aquí en México, lo de la Llorona. Bueno, el primer ejemplo local respecto a la leyenda es el Callejón del Beso. En este narran que doña Carmen era hija única de un hombre intransigente y violento, pero como suele suceder, el amor triunfa a pesar de todo. Doña Carmen era cortejada por don Luis, un pobre minero de un pueblo cercano. Al descubrir su amor, el padre de doña Carmen la encerró y la amenazó con internarla en un convento. Según su padre, ella debía casarse en España con un viejo rico y noble. Don Luis decidió irse a vivir a la casa frontera de la de su amada, que adquirió a precio de oro. Esta casa tenía un balcón que daba a un callejón tan angosto que se podía tocar con la mano la pared de enfrente.
Posteriormente se encontraron los enamorados en el balcón, puesto que se dio cuenta el señor y con una daga la encajó en el pecho. Ya la hacía muerta, donde Luis dejó un beso en su mano. El ejemplo nacional de la leyenda fue en Ciudad de México, llamado el fantasma de la monja. María del Ávila, quien vivió en el siglo XVI, se enamoró de un mestizo de apellido Arrutia, quien quería casarse con ella por su dinero y estatus social. Los hermanos de María y Daniel y Alfonso se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente a que ese matrimonio se llevara a cabo, así que le prohibieron a Arrutia ver a María. Al principio él se negó, pero los hermanos le ofrecieron mucho dinero, que él aceptó para marcharse. María, quien cayó en una profunda depresión, un día no pudo más con el dolor y se ahorcó en un árbol de duraznos en el patio del convento. La enterraron allí mismo y un mes después de su muerte su fantasma empezó a aparecer por las noches, reflejándose en las aguas del convento,